Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un estudio más de las hijas del Rey de Ministerios Luz de las Naciones desde Guatemala para el mundo entero. Mi nombre es Ivonne Rivera y el día de hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes un tema muy bueno. Espero que usted me pueda acompañar en estos minutos que le estaré robando. La sujeción de la mujer. Ese será nuestro tema del día de hoy. Empecemos primero con una oración y le pido que me acompañe para que el Señor nos pueda revelar ciertas situaciones que quizás nosotros quizás no sabemos ni que las hacemos o quizás no sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Pues yo le pido que usted venga y me acompañe. Amantísimo Padre Celestial, muy buenas tardes. Gracias por darnos un día más de amor, de misericordia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros durante todo lo que va del día. Señor, te pedimos que el día de hoy, tanto las personas que me escuchan como aquellos que el día de mañana o otros días nos escuchen, les pueda servir de bendición este estudio que el día de hoy tú nos has regalado para poderles compartir. Y te pido, Padre, que seas tú el que se quede con nosotros, que tú nos ayudes, que nos guíes y que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar por el camino del bien. Gracias, Padre. Bendice a todo aquel que escuche este estudio, por favor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Empecemos por saber qué es la sujeción. La sujeción, en primer lugar, es una unión con algo que está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Ejemplos comunes. La sujeción de algo o de un fardo, de un paquete. Usted incluso a veces va a tener necesidad o tiene necesidad de llevarse un paquete de papel higiénico con otras cosas, y ¿qué es lo que hace? Agarra un lazo o un cordel y hace un nudo y lo sujeta para que no se caiga. También lo podemos decir que se pueden usar en los clavos de hierro como sujeción. Usted necesita poner un clavito, lo pone en la pared, lo martilla bien y ahí puede colgar un cuadrito o puede enroscar alguna situación que usted vaya a necesitar. Eso es una sujeción. Pero bíblicamente significa completar o unir. Vamos a tener también los sinónimos de lo que es la sujeción. A veces no precisamente vamos a encontrar la palabra sujeción en la palabra de Dios. Podemos encontrarlo como unión, ligadura, atadura, traba, cadena, sumisión, obediencia, que esas van a ser palabras bien importantes a lo largo de nuestro estudio bíblico. La subordinación, la dependencia, la unión firme. Pero ojo, la unión firme no siempre es la unión. El someterse a la autoridad. ¿Cuántas de nosotras como mujeres nos cuesta someternos a la autoridad? Eso es son dos palabras difíciles, pero que traen una gran bendición cuando nosotros venimos y tomamos eso muy en cuenta en nuestras vidas. Antes de seguir, yo le invito siempre a que usted tenga su Biblia para poder venir y guiarse con la palabra de Dios. No importa la versión, aunque como he sabido, usted sabe que debemos de usar varias versiones para poder comparar. A veces la versión Reina Valera 60, que es la más popular que usamos, tiene algunas palabras que nos cuesta entender. Entonces, yo le invito a usted siempre que tenga su Biblia, su cuaderno de notas y sus lapiceros o su lápiz para que usted pueda venir y pueda tomar nota de lo que estamos hablando. De repente le puede servir.
En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que es una versión especial, encontramos en Efesios 6:1 la relación entre padres e hijos. Recordémonos que todos tenemos papá, tenemos mamá, quizás viven, quizás ya no viven, pero en algún momento lo tuvimos. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a la sujeción en los hijos? Acompáñame a leerlo. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás larga vida en la tierra. Esta versión está bastante clara porque enfatiza el respeto de mamá y de papá. Como le repetía, todos fuimos hijos, hijas o hijos. Y uno a veces, conforme el tiempo va pasando, se da dando cuenta que lo que le decían a uno sus papás estaban en toda la razón. Cuando uno es joven no entiende eso, pero si hay algún jovencito, alguna señorita que nos está escuchando en este momento, yo le pediría: respete a su mamá y a su papá. Eso es algo que nos cuesta a todos. Recuerda que el ser humano tiene etapas difíciles de la vida, y entre esas etapas difíciles está cuando uno es pequeño. Porque conforme el tiempo va pasando, va madurando y va a tener que venir y entregar cuentas tarde o temprano. La Nueva Traducción Viviente dice, vea bien, en 1 Timoteo 2:11, aquí sí vamos a tener varias traducciones. Las mujeres deben de aprender en silencio y sumisión. Eso significa que muchas debemos de mantenernos calladas. A veces uno debe guardar silencio y lo vamos a respaldar con un versículo más adelante. En la Reina Valera actualizada 2015, dice 1 Timoteo 2, 11 y 2, solo 11. La mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción. Es lo mismo, únicamente que aquí utilizan las versiones diferentes palabras, pero es la misma cosa. Y la tercera versión, que es la Palabra de Dios para Todos, la mujer debe de aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. No es que queramos tener una religión machista, no. Es que hay ciertas situaciones en donde a la mujer le es mejor tener una actitud de silencio, es mejor tener una actitud de obediencia. Las mujeres deben de ser sumisas desde el principio. Muchas veces y en muchas culturas a las mujeres no les permiten hablar. Y la Biblia aquí está respaldando eso. ¿Pero por qué será? Porque la mayoría a veces de mujeres lo que hacen es de que, o hacemos, ¿verdad? Me voy a poner yo también en cuenta en esto, que nos molestamos, alegamos y vituperamos cosas, y eso no es lo correcto. Somos hijas de Dios, somos hijas de un rey, y nuestra conducta también debe ser como la de la hija de un rey. En Santiago 1:19 dice lo siguiente: recuerden esto, estimados hermanos, estén dispuestos a escuchar, a hablar, estén dispuestos a escuchar antes que hablar. No se enojen fácilmente. Eso es importante. Uno a veces se enoja, quizás llega alguien solo a preguntarle algo y uno, sí, que no, empieza uno con ciertas actitudes que no son las correctas. Ahí estamos nosotras como hijas del rey, no mostrando sujeción.
Quizás solamente era una pregunta o era un comentario, pero nosotros nos encendemos así como la fogata. Eso no es lo correcto. Cuente hasta 10, hermana, o hasta 20, o hasta 30, hasta donde usted pueda. Yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a ayudar a que usted poco a poco se sujete con la palabra. En la Reina Valera contemporánea dice, poniendo en práctica la palabra. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Ese es un versículo de la Biblia que considero que lo debemos de tomar muy, muy en cuenta. Debe ser de esos versículos con los que nos tenemos que identificar plenamente. ¿Por qué? Porque fíjese, hermanos, de que debemos de estar primero dispuestos a escuchar. A veces nos hacemos conjeturas y no nos han terminado de contar las cosas. A veces únicamente nos piden un consejo o nos van a contar una situación y ya empieza nuestra mente a pensar cosas que no deben de ser. Y aunque usted no me lo crea, eso es parte de la sujeción que tenemos que tener. Debemos de tener una sujeción en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros oídos, en nuestra alma, porque eso de enojarnos es una situación almática y tenemos que tener mucho cuidado cuando eso pasa. Recuerde lo que dice, y se lo voy a volver a leer porque me parece interesante y me gusta más la versión de la Reina Valera contemporánea. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a oír, pero lentos para hablar y para enojarse. Primero estemos atentos a escuchar, luego hablemos. Y si es necesario, pues enojémonos, pero no lo haga. ¿Por qué no? Es parte del alma. Y nosotros debemos de sujetar nuestra alma. Vamos a hablar también del comportamiento de las ancianas. ¿Cómo deben de ser las ancianas de nuestra iglesia? ¿Cómo deben de ser esas mujeres que peinan canas, que ya pasó la edad de ser, pues ya están casadas, y después de casadas, ustedes saben que uno pues llega a tener cierta edad y ya no puede andar haciendo las cosas de antes. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, y eso es muy importante, que todos lo recordemos. En la Biblia, Dios habla hoy, dice en Tito 2, del 3 al 5. Igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas, ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo. Y eso es bien importante. En nuestra cultura, aquí en Guatemala, a las personas que ya son grandes se les dice que son personas de la tercera edad. Tienen ciertos privilegios que los jóvenes no tienen. Entran gratis a los buses, manejan una tarjeta que se llama tarjeta de oro y es un ciudadano de oro. Por eso mismo, porque ya se les está honrando por tener esa edad. También dice el otro versículo, y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Hermana amada, si usted todavía tiene a su mamá o una tía o su abuelita o quizás su suegra en algún momento que le da un consejo, recuérdese que tenemos que ser lentos, estar atentos a escuchar y lentos para hablar. Quizás la señora tiene la razón, escúchela, le da un consejo porque ya ha vivido. A veces cuando uno tiene una edad media no quiere hacerle caso a los papás o a los abuelos o a los suegros o incluso a la mamá, porque uno piensa que es el dueño del mundo y no es así. Pasamos por etapas y si alguien le da un consejo, escúchelo, atesórelo en su corazón. Por algo le dieron el consejo. Recuérdese que son situaciones que el Señor pone en el camino.
El versículo número 5 dice que hay que enseñar a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, eso es muy importante, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Hay situaciones muchas veces en donde lo primero que a nosotros nos señalan es que tenemos una fe diferente a aquella de los que nos rodean. Que quizás ya no vamos a esta iglesia, sino vamos a la otra iglesia. Y eso es importante porque somos libros abiertos, somos testimonios vivientes. Y si hablan mal de nuestro Padre, a quienes nos tiene que desagradar es a nosotros, porque van a hablar mal de nuestro Padre, porque nosotros muchas veces provocamos que hablen mal de nuestro Padre. La otra versión de la Reina Valera 60, vamos a comparar los versículos y dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí también les está llamando la atención a aquellas personas que ya son de edad adulta. Y como le repetía a un principio, todo tiene su tiempo. Ya no puede andar haciendo lo que hacía antes. Eso es lo que tiene que saber perfectamente. Hay que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense que a veces es increíble, pero una receta de cocina, que se la den a uno bien, puede usted hacer feliz a su esposo, a sus hijos. Un arrocito que lleve, aparte de la cebolla y la salita, esas unas verduritas cocidas, va a hacer que ese plato sea mejor. Y ahí se va a dar cuenta el esposo de que la esposa se está preocupando por el hogar. También los hijos. Porque eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, que estamos en esa etapa. Atender a nuestros esposos, atender a nuestros hijos. Porque el día de mañana los hijos se van a ir de casa. Lo único que a nosotros nos van a quedar son los recuerdos de haberles servido en su momento como era debido. En el versículo 5 dice que deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo mismo. Hermana, si usted en algún momento no se ha querido sujetar, Dios le está hablando para que se sujete. Es el momento que usted reflexione, que cambie su conducta. La bendición que tenemos nosotros es que el Señor es un Dios de amor y nos habla en cada momento. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar, ponemos oídos sordos o no nos gustan que nos llamen la atención. Y yo entiendo eso, pero perdóneme, hermano, pero esto es importante que usted lo sepa. Vamos a tener una pequeña pregunta aquí. Dígase, por favor, acompáñeme a leer. Por desobediente fui famosa, pues amé lo material, me convertí en ingrediente que usas para cocinar. Piense. En un momento le doy la respuesta de este acertijo. Volviendo a lo que es el estudio de la palabra, vamos a tener que en Primera de Pedro 3:1 hablan de los deberes conyugales. Dice lo siguiente: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Yo sé que esto es algo difícil y delicado de platicar, pero no voy a ahondar en esto porque eso lo hace el departamento de matrimonios, pero sí quisiera que lo leyéramos en otra versión. Los deberes conyugales. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Muchas veces lo primero que las personas que están alrededor de nosotros nos tildan es lo siguiente: entonces, ¿para qué van a la iglesia? ¿Venís a pelear? Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? Y eso es algo que tenemos que evitar, hermano.
Porque si el Señor Jesús está en nuestro corazón, significa que nuestras conductas deben de cambiar. No podemos llegar a ser los mismos o las mismas que éramos antes. Hace un año quizás yo venía, alegaba, gritaba, vociferaba, pero ya pasó un año. Ya pasó un año que usted tuvo que haber leído la palabra, haber tenido algunos encuentros especiales con su amado Jesucristo. Tuvo que haber escuchado palabra, prédica. Y cuando es así, algo debe de ir quedando en nuestro corazón. ¿Y cómo vemos que realmente usted se ha acercado al cristianismo? Por medio de los cambios de la conducta. Muchas veces, y qué bonito es cuando nosotros podemos decir, ¿se acuerdan de fulana? Ella como era, pero algo la cambió. Y qué mejor que ese algo que la haya cambiado haya sido el amor del Señor. Que haya cambiado actitudes, que no sea la misma de antes. Eso es importante, mis amadas hermanas. Todos tenemos derecho a cambiar. Y es bueno que lo hagamos lo más rápido posible porque nuestro Señor viene pronto. La venida de nuestro Padre Celestial está pronta. Todo el mundo lo predica. Pero ¿y usted qué opina? ¿Será que esto es para usted o es solamente para los demás? También es para usted, mi hermana. Vamos a ver qué pasó con lo que le comenté. Decía, por desobediente fui famosa, pues amé lo material, me convertí en ingrediente que usaba para cocinar. Fue la mujer de Lot. Si usted se recuerda, cuando Lot es sacado de Sodoma y va con sus hijas y su esposa, ella viene y lo que hace es mirar atrás y se convierte en una estatua de sal. Ella desobedeció al esposo. Y la verdad es que qué triste cuando uno se da cuenta de las desobediencias, porque a algunos les va mal cuando desobedecen. En la obediencia está la bendición. Si usted es obediente, le va a ir bien. No porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Y hay versículos que respaldan lo que yo le estoy diciendo. Pero sigamos. Más adelante vamos a encontrar otra de estos descansitos. En Amós 3:3, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Y en la Reina Valera 60 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué le digo esto? Cuando no hay sumisión de parte de la esposa o de la mujer en el hogar, hay una gran división. Los padres muchas veces toman a los hijos como una excusa y eso no es lo correcto. Decirle a tu mamá que te dé permiso, no, anda con tu papá que te dé permiso. No, hermano, usted debe sujetarse en su casa. Recuérdese que en su casa no es el que mande, pero el que tiene que tener una mayor sabiduría es su esposo. Usted debe ser su ayuda idónea. Y los hijos, no crean, se aprovechan, hermana. Cuando a veces ven que si, máxime si se han molestado o se han peleado por algo, ellos toman partido. Van con papá, porque saben que les va a dar permiso para salir a jugar. O van con mamá, porque saben que les va a dar permiso para jugar. Porque yo estoy esperando que él diga algo. Y si él dice que sí, yo digo que no. Y si él dice que no, yo digo que sí. Eso no es lo correcto, hermano. Es parte de la sujeción. Recuérdese que tenemos que estar atentos a escuchar, tardos para hablar y más tardos para enojar. Que sea el enojo la última situación que podamos tener en nuestra vida. Eso es importante. Por favor, no ponga a sus hijos como escudo cuando tenga ese tipo de diferencias entre usted y su esposo. No lo haga, porque no es de bendición para su hogar.
Al contrario, eso hace que los niños se sientan inseguros, no se sientan protegidos. Y usted debe de darle a sus hijos una protección en el hogar. Si usted no se los da, ¿quién les puede dar esa protección en el hogar? El vecino. El vecino tiene sus propios hijos. La persona de enfrente no, ellos tienen sus propios problemas. ¿Qué pasa muchas veces cuando se juntan algunos esposos a platicar? Algunos hombres hablan de los defectos de las mujeres cuando se juntan. Igual que las mujeres hablan de los defectos del hombre cuando se juntan. Pero es una bendición cuando el esposo de una mujer cristiana habla de ella y puede darse cuenta que es una mujer virtuosa. ¿Cómo así? Ya se lo explico. En Proverbios 31, del 11 al 12 dice, el corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. ¿Qué hacen algunos esposos, o la mayoría de los esposos? Le dan el dinero a la esposa, ahí lo administras. Y la esposa hace milagros para que ese dinero alcance. Le alcanza para pagar la luz, el agua, el gas, que por cierto subió este mes, y tantas situaciones, hasta para las tarjetas que se les tienen que comprar a los celulares de los niños, porque ahora aquí en Guatemala es una educación virtual la que están recibiendo. Y la esposa administra, el Señor le da sabiduría y puede llenar todos sus rubros. Eso es algo que un esposo debe de agradecerle a la esposa. Quizás no se lo diga, hermana, pero usted sabe que está haciendo lo correcto. Dice el versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Eso es importante. El esposo, después de una larga jornada de trabajo, llega a la casa. ¿Qué espera? Que esté su cenita lista. Pero si en vez de la cena va a encontrar otras situaciones, que llegue a la casa, que la esposa no esté, que ande a saber en dónde, que los hijos se queden solos, eso no es parte de la sujeción. La esposa debe de estar atenta al cuidado de sus hijos si no trabaja, y si trabaja cuando llega debe de saber de que también a ella le va a tocar un esfuerzo un poco más grande, porque la mayoría de mujeres que trabajan les toca cuidar a los hijos en la noche, si trabajan una jornada matutina, porque no siempre vamos a tener quien los cuide. Yo le invito, hermana, que usted sea sujeta a su casa, sujeta a su esposo, que cuide con diligencia el hogar que Dios le entregó y que pueda llegar a ser parte de esas mujeres virtuosas de las que habla Proverbios 31. Es una bendición que el esposo, aunque no sea creyente, reconozca que la esposa es aquella en la que su corazón va a estar confiado, en que no le va a devolver mal por mal, sino al contrario, le va a poder dar un bien aunque le haga a él un mal. Vamos a hablar también acerca de la sujeción a las autoridades. Esto es bien importante. Ya vimos la sujeción desde el punto de vista como hijos, vimos la sujeción desde el punto de vista como esposa. Ahora vamos a ver la sujeción cuando hay autoridades. En la Reina Valera actualizada 2015, en Romanos 13, del 1 al 2, dice lo siguiente: actitud hacia las autoridades. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. ¿Qué significa? Muchas veces uno viene y no está de acuerdo con algunas situaciones. Pero, hermana, Dios pone las autoridades. Aquí lo dice en su palabra. No es nadie que se lo invente. Ahí está puesto. Y está la cita en Romanos 13:1. Y debemos someternos. Debemos
de seguir las indicaciones que las autoridades dan. Aquí en Guatemala se ha estado hablando acerca de la mascarilla. Muchas veces usted sale y hay personas que andan en la calle sin mascarilla. Es algo tan pequeño, pero es parte del sometimiento que tenemos que tener hacia las autoridades. En el versículo número 2 dice, así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. El que se opone recibirá condenación para sí mismo. Nosotros a veces no miramos el alcance del venir y seguir instrucciones dadas por una autoridad. En la iglesia tenemos siempre autoridades. En la calle tenemos autoridades, en casa tenemos autoridades, en el trabajo tenemos autoridades, en la escuela tenemos autoridades, en todos lados tenemos autoridades. Recuérdese que el cristiano debe de someterse a las autoridades. Usted no puede ser solo cristiano aquí en la iglesia y cuando salga de aquí hacer lo que quiere. No, hermano, usted tiene un rótulo invisible que dice cristiano, hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. No puede quitarse eso. No, porque el Señor ya pagó el precio por nosotros. En la versión nueva, en la Biblia Nueva Versión Internacional, los mismos versículos dicen de la siguiente manera: el respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad de Dios que no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. No precisamente quizás un castigo. Hablábamos que las versiones, lo bueno que tiene es de que utiliza palabras que quizás son más fáciles de entender. Pero no estamos en bendición. No tenemos un compromiso hacia realmente lo que nosotros queremos. Yo le invito, hermana, que usted venga y sea el ejemplo en su casa. Sea usted la primera que se someta, como dice la palabra de Dios, a las autoridades. Como le repetí, tenemos autoridades en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Y usted tiene que venir y darle el ejemplo a sus hijos, porque la madre es la que instruye a los hijos. Y yo sí le invito a que usted, por favor, agárrese de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice, y si lo dice es por algo. Dios no quiere que nosotros suframos. Él quiere el bien para nosotros. Otro descansito. A ver si lo sabe. Me tienen como pionera de la revolución femenil o la revolución femenina. Mi esposo me llamó al banquete y yo desobedecí. Piense. Ya le tengo la respuesta, pero vamos a seguir viendo otros versículos. Tenemos nuevamente en Efesios 6, 5 y 6. Y esto sí va para los que servimos en la casa del Señor. Dice lo siguiente: siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo. ¿Qué significa? Los amos es como quien dice el dueño de la empresa. También podríamos decir que es como el jefe o la persona. Quizás algunas de las hermanas que nos están escuchando trabajan en casas. Se podría decir de que son como las personas que las contratan para hacer la limpieza. Pero ojo, dice, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo.
yo sé que cuesta a veces seguir lineamientos, sujetarse a la autoridad, obedecer en ciertas situaciones, pero eso trae bendición para nosotras. Va a traer bendición para nosotras. Nuestros hijos se van a dar cuenta que nosotros nos sujetamos y ellos automáticamente con el ejemplo van a hacer lo que nosotros hacemos. Esto es como una cadenita. Y hermana, yo de verdad espero que usted logre sujetarse porque son de las cosas más difíciles que hay para una mujer. Y no es porque uno venga y agache las orejas, agache la cabeza, no. La palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios está instituida. Vamos a ver más adelante, a ver si ya tenemos nuestra respuesta. Ya usted sabe quién es esta mujer. Se la voy a volver a repetir. Me tienen como pionera de la revolución femenil. Mi esposo me llamó al banquete y yo desobedecí. Desobediencia. Vamos a ver. Si ya aparece. Aquí está. Ya apareció la respuesta. ¿Quién es? Es Vasti. ¿Se acuerda? Eso está en el libro de Esther. Ella era la primera esposa del rey. Y ella desobedeció cuando él hizo un banquete y fue quitada de su trono. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hay muchas desobediencias y nosotros tenemos que venir y tratar de que esos errores no los cometamos nosotros. Esta reina quizás estaba bien. Imagínense, era la esposa del rey, un rey que tenía muchas naciones a su cargo y desobedeció. Ella fue quitada ¿cómo se llama?, del trono. Y para finalizar, muchas personas piensan que el no obedecer no trae bendición. O a veces uno dice, sí, es que me está yendo mal en la vida, Dios no me quiere, se olvidó de mí, no oye mis oraciones. Pero, un momento, ¿se ha sometido usted realmente? ¿Ha hecho usted lo correcto? Si no, yo le invito a que reflexione. Nosotros encontramos en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa? Sometámonos a las reglas que indica la palabra de Dios. Yo le aseguro que si usted cambia ciertas actitudes, también su entorno cambiará. Si usted, hermana, no llega con esa paz, que es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Su casa puede ser un conflicto, puede ser un campo minado, hermana, y eso no lo queremos para nuestra familia. El esposo llega cansado del trabajo, quiere encontrar paz en su casa. A los niños ahora no se les puede dejar salir porque estamos en tiempo de pandemia. Cuesta más con ellos. Hay que dedicarles más tiempo. Yo sí le pido, hermana, pídale al Señor. Y hoy le vamos a pedir a Él de que nos permita someternos realmente y sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice. Es difícil, pero no imposible, porque recuérdese que con Dios todo es posible. Le invito a que me acompañe a orar para terminar nuestro estudio. Y muchas gracias por escucharnos. Padre bueno, te damos muchas gracias por este pequeño estudio impartido acerca de la sujeción. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estuviste aquí, estuviste presente. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a sujetarnos a la autoridad, que estemos atentas a escuchar, que seamos pausadas para hablar y que, si es posible, no nos enojemos, Señor. No queremos perder esa paz que solamente tú das, esa paz que va sobre todo entendimiento. Queremos, Señor, ser esas hijas del Rey que merecen realmente ser llamadas tus hijas,
esas mujeres valientes, Señor, que sean ejemplo, tanto afuera como adentro de la iglesia. Que donde nosotros vayamos, sepan, Señor, que somos mujeres diferentes, que somos hijas de un gran rey. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das a dirigirme a tu pueblo y a mis hermanas, las hijas del rey. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado.